¿Qué tal? Un placer saludarles. Estamos finalizando la semana 16 de temas para conversar en Cambio Digital TV. Gracias por su preferencia. Este será el programa número 80. Se dice fácil. Le decía yo a mi productor, él me enseña todos los secretos de un audio. Llegaremos a los 100. Yo pienso, tengo confianza en usted, porque es nuestro crítico, nuestro analista, su punto de vista, su opinión es valiosísima. Temas para conversar. El protocolo es fácil, sencillo, modesto, muy humilde, porque queremos que usted participe y nos diga, vamos por buen camino, queremos esto, necesitamos conocer. Les damos el evangelio del día, les damos el pronóstico del tiempo, damos puntos de vista, las noticias más interesantes, temas para conversar. Que en su colonia no tienen agua, no se preocupe, la van a tener el año que entra. Hay manzanas aquí que de por sí no tienen agua potable. Donde está un centro comercial aquí por Juan Pablo II, entre los bulevares Ávila Camacho y Ruiz Cortines, y el otro me parece que se llama Colegio Militar. Bueno, no sé si será el correcto o se me escapó de la memoria. Esa manzana no tienen agua potable, pero llegan a surtir a través de pipas. En fin, temas para conversar. 25 de noviembre, viernes, es hoy viernes, Día de Santa Catalina de Alejandría, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Habrá posibilidades de que se termine la violencia contra la mujer. La mujer es la que debe de poner el alto, no el hombre, según mi punto de vista. El hombre va a llegar con la mujer hasta donde la mujer lo permita. Ese es mi punto de vista. Pero después veremos qué nos dice el licenciado Torres Enríquez al respecto, entre otras muchas cosas. O también invité casi con torniquete para que entrara aquí a temas para conversar a un joven amigo, Alberto Peña. Nada más Peña, no es nieto. No, ¿es hijo único o es nieto? No, es Peña. Ah, Peña, pero no, vaya, ¿son más hermanos? No. No tiene hermanos. Ah, yo. Sí, Ok, sí. no, sí tengo dos hermanos. Dos hermanos, mayores o menores. Uno y uno. Ah, es el de en medio. Soy el del medio. El de en medio. Correcto. Dice que anda en los juzgados usted. Así es Oye, correcto. Y luego platicamos porque yo no sé por dónde quedan o a qué se dedican o qué ven, qué se ventila, cómo hay que llegar, qué es lo que se tiene que presentar, en fin. Bueno, les decía, muchas felicidades, les desea Cambio Digital Noticias. Y si usted desea felicitar a alguien, envíe los datos a redacción @cambiodigital.com.mx. Hoy es viernes 25 de noviembre, ya llevamos 329 días transcurridos y faltan 36 para que termine el 2022. Estamos en la semana 47. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Se le acredita a Albert Einstein. Albert Einstein. Hay tantas cosas que se le pueden aprender a Albert Einstein. Se le pueden aprender, pero nos negamos así rotundamente a creer en Albert Einstein. ¿Por qué? Ay, usted sabe por qué. Por llevar la contraria, quizás nada más. Bueno, un día como hoy, 25 de noviembre, en 1783 en Estados Unidos, tras la Guerra de Independencia, zarpa del puerto de Nueva York el último barco británico de las colonias norteamericanas. ¿Cuántos países a través de personas están en los Estados Unidos? Se habla de irlandeses, de cuántas cosas más se pueden decir. Hay japoneses, hay chinos, hay cubanos, ya dejamos la península para ellos, la península de la Florida, mexicanos en Nueva York, en Puebla, en Chicago, en Los Ángeles, habrá mexicanos. Vámonos. Pero aquí
Tras la guerra de independencia, zarpó del puerto de Nueva York el último barco británico de las colonias norteamericanas. Eso fue en 1783. Allá por 1821, en la villa de Alajuela, la República de Costa Rica se independiza de España. ¿Les gusta a ustedes el fútbol? En lo particular, muy poco. Muy poco. Muy poco. Sí. ¿Perdió Costa Rica? Sí, tengo entendido que, bueno, yo vi en las noticias que Keylor Navas recibió 7 goles. Entonces quiero yo suponer que lo golearon. No, yo por eso traje eso de Costa Rica, vaya. Se independizó de España allá por 1821. Yo creo que todavía sigue. Bueno, en 1921 en Japón, el príncipe Hirohito, heredero del imperio japonés, se convierte en regente en 1921. En 1956 en México, Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y 79 expedicionarios más, dice aquí esta nota, zarpan del puerto de Tuxpan en el Grama para iniciar la revolución cubana. ¿Salió de Tuxpan o salió de Santiago de la Peña? Salió de Santiago de la Peña, frente a Tuxpan, Veracruz, precisamente. ¿Verdad? De hecho, hay una casa que la tienen como museo en Santiago de la Peña. Enfrente, que la tienen como museo. Nomás atraviesa lo que uno es el puente de Tuxpan y bajando, ahí va a encontrar la casa del museo donde estuvo Fidel Castro directamente. Digo, ¿qué historias empezó a escribir en esa época, 1956 en México? ¿Y qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa? Vaya, sí, ha habido cambios, sobre todo en cuestión de educación. Vaya, ahí no es lo que yo quiero estudiar, sino lo que el gobierno necesita en profesionistas. Pero, oye, simplemente el deporte en Cuba se sigue practicando y sigue destacando. En 1963, en los Estados Unidos se llevan a cabo simultáneamente los funerales del expresidente John Fitzgerald Kennedy y de Lee Harvey Oswald, su supuesto asesino. Yo empecé a leer un libro sobre la muerte de John Fitzgerald Kennedy, me aburrí. ¿Por qué me aburrí? No porque se haya muerto Kennedy, vaya, lo lamento, me caía, era bien visto él y por cierto, Jacqueline, aquella Onassis. Pero la verdad, sinceramente, ¿cómo es posible? Averiguaciones, investigaciones, retos, la CIA, el FBI, la DEA, bueno, un caos tremendo. Y mejor dije, este libro no es caso cerrado, habrá que investigarlo y la noticia se dará probablemente cuando mis tataranietos ya tengan idea de comprender y van a preguntar, ¿quién era Kennedy? ¿Quién era Kennedy? ¿Por qué lo mataron? Lee Harvey Oswald. ¿Cómo es posible que matan a Oswald en los corredores de una cárcel? Jack Ruby le mete de balazos delante de todo el mundo. Oye, ¿por qué? Porque me caía mal, porque lo odiaba, porque asesinó a un gran presidente. Pero así fue la historia. Y en 1963 los funerales, por un lado de Kennedy y por el otro lado de Lee Harvey Oswald. Hasta la familia ya debe de haber crecido de Harvey Oswald. Y alguno que otro conocido en México, porque se supone que tenía relaciones con alguien en México, o allá en Texas, en el estado de la Estrella Solitaria. Veremos qué sucede. Bueno, pues empezamos con el principio, y el principio es decirle a Monseñor Fabio Martínez que si es tan amable nos presente el Evangelio del día viernes 25 de noviembre y su homilía aquí en Temas para Conversar. Viernes de la semana 34 del tiempo ordinario. ¡Viva Cristo Rey!
Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 21, versículos del 29 al 33. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, tenemos que mirar la caducidad de este mundo para ver la novedad de lo que nos espera en Cristo. Tenemos que abrir los ojos ante las derrotas para contemplar la victoria. Tenemos que pasar por la muerte para renacer a la vida. Mis queridos hermanos, seremos juzgados por nuestras obras, por lo tanto por nuestro amor. Seamos señales de vida por nuestras obras y no señales de muerte por nuestra apatía y omisión ante la urgencia del cielo nuevo por una tierra nueva de fraternidad. Estar atentos a las señales de la presencia del reino. Mis queridos hermanos, no hay que desesperarse ante lo que pasa, sino hay que discernir, hay que buscar lo que nos quiere decir el Señor. Sí, tenemos que buscar el para qué de los acontecimientos, no el por qué sucede esto, sino para qué. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué nos pide el Señor? Mis queridos hermanos, todo nos tiene que llevar al rumbo, es decir, el proceso del actuar de Dios en la historia. Su palabra se cumplirá en el tiempo de Dios, no a nuestra manera ni a nuestro tiempo. A nosotros nos toca vivir en la esperanza, siempre con una mirada de fe en lo que acontece para buscar la voluntad de Dios. Así vivir con un corazón vigilante en el amor. Siempre hay que vivir con la actitud de que el reino de Dios está cerca, está con nosotros. Por esto, la vigilancia amorosa y la apertura interior para descubrir y aceptar la presencia actuante del Señor en los acontecimientos de nuestra historia son indispensables en la construcción del reino que se concretiza en esas actitudes de justicia, paz y amor en lo ordinario de la vida. Mis queridos hermanos, digámosle al Señor, ayúdanos a querer lo que tú quieres. Bendiciones. Gracias. Estamos de regreso en Temas para Conversar. Cambio Digital TV, en Antón de Alaminos 236, entre Paseo de las Américas y Paseo de las Jacarandas. Licenciado Torres Enríquez, qué bueno que... ¿Qué tal? Un gusto. Oportunidad de estar aquí, porque andábamos fuera, andábamos en la ciudad de Puebla. Como López Mateos, de viaje. Andábamos en la ciudad de Puebla. Bueno, porque a López Mateos son de broma. Era muy amigo de los locutores. Okay. ¿Andaba de viaje o de vieja? No, de viaje, de viaje. Andamos en la ciudad hermosa de Puebla de Los Ángeles, la verdad. No, es precioso. No se puede pasar a Puebla, bueno, en la época de los chiles en nogada, o caminar sobre esos portales, esa catedral bellísima, la gente de Puebla, la verdad, un estado que está creciendo económicamente fuerte. Se asoma uno y tan solo entra y ya está viendo las torres, los edificios, zonas residenciales, plazas. Puebla es maravilloso, pero también nuestro estado, que ojalá sigamos en ese pie de crecer igual que ellos, ¿no? Dios quiera. Bueno, así es. Dejemos el centro histórico por la paz y venga el centro histórico y esos edificios, vaya, la verdad, hagan una plaza, tírenlos. Donde estuvo la fábrica de puros La Pro, tírenla, por favor, que es un adefesio. Muy criticado esta torre emblemática que tenemos enfrente del malecón, pero... Arista y Jicotencal. Pero qué también inversión tan grande que se está llevando, que como usted lo comenta, no hay tantas construcciones que no sirven, pero que se pueden crear tantas cosas nuevas, ¿no? Bueno, ¿quién autorizó esa construcción para finalmente decir, no procede? Sí. La levantaron por sus, vaya, así es, gustos y deseos. Se ve bonita, está alumbrada. Sí, no. Arista y Jicotenca. Y criticada, ¿no? Porque por ciertas personas... Están esperando que alguien cambie, que venga otro funcionario, no sé qué, o ser
O que suenan los cañonazos. Sí, porque dicen que fue criticada, que cómo era lo imposible, que lo primero que entrara uno a ver a Veracruz, un barco mercante o algo, de ver, en lugar de ver el faro de Carranza, ves la torre, ¿no? Entonces, pero bueno, es inevitable, los cambios van realizándose en nuestro estado, tenemos que ir evolucionando en ciertas etapas, igual en la arquitectura, en comercio, en muchísimos aspectos, ¿no? Desafortunadamente, pues bueno, también se ha manejado una cuestión ahí delicada, políticamente hablando, no que no entiendo yo de política. Así es, meternos a temas, no, es imposible. Vaya, es que alguien que es un partido que le hace hasta su himno, sí, se pasa a otro, forma a otro, bueno, de chile, de dulce, de manteca, vaya, y así están las cosas. ¿Y quiénes están? Pues los mismos que estaban allá y allá, son ahorita los mismos. Me decía un compadre que vive en Iztaxotitlán, espero que viva todavía porque lo perdí con lo de la pandemia, no sé de esa familia, pero echa en reversa el calendario hace 50 años, verás los mismos apellidos. Sí. Los mismos apellidos. El tema de hoy, ¿qué es lo que nos un tema que tiene que ver precisamente de lo que estamos hablando, de las personas que nos gobiernan, pero también la legislación que se va realizando para proteger este tema que vamos a hacer. Vamos a hablar de las pensiones alimenticias. Pensión alimenticia. Sí, suena así feo, porque ya cuando hablamos de pensión alimenticia dices, híjole, algo está mal, ¿no? Algo está pasando. Pero pues bueno, también se han legislado muy buenas cosas a favor de la pensión alimenticia, ¿no? Bueno, es que hay un detalle. Hay un matrimonio, hay un vínculo de unión, aunque sea libre, pero de esa unión hay producción. Así o sea, nace 1, 2, y mientras la fiesta se lleva en paz, fabuloso, fantástico, maravilloso. Pero de repente algo cambia, el río crece, vienen las aguas turbias a desembocar en el mar, problemas de no entendimiento y hay rotura. Así es. Y viene el problema, la demanda. ¿Cómo se fija esto de una pensión? Bueno, principalmente tenemos que establecer quiénes o cómo se puede realizar la demanda. ¿A dónde podemos acudir? Bueno, tenemos que acudir a un juzgado en materia familiar. ¿Okay? Juzgado en materia familiar. ¿Ok? Para asesorarnos mediante un abogado. Por ejemplo, aquí en Veracruz, ¿dónde está ese juzgado? Están en Jiménez Sur. Jiménez arriba Sur. Así es, arriba lo que viene siendo donde estaban las antenas de Megacable. Ajá. Arribita está el zoológico, ahí están los juzgados en Jiménez Sur. Entonces están los juzgados de materia familiar, está el CEJAD también. ¿Qué es eso? El CEJAD es Centro de Mediación, ¿ok? Es un centro de mediación donde las personas cuando se les invita antes de proceder a una demanda, se les invita a las partes a que lleguen a un acuerdo ahí, formen un acuerdo, un convenio y se eviten todo un proceso legal antes de llegar a hacer una demanda. Que la demanda puede proceder 1 año, 6 meses, 8 meses, todo un proceso. Y en el CEJAD es el Centro de Mediación Alternativa que otorgó el Poder Judicial y que está legislado por nuestra autoridad para realizar un convenio entre las partes. Es la primera parte. ¿Ok? Y si funciona de esa manera, perfecto. Magnífico, ¿no? Sí. Ya nos vamos a un largo camino judicial. Así es, pero si no, tenemos que impartir. ¿Y en dónde vamos a impartir la pensión alimenticia? Pues acudiendo a cualquiera de esas dos alternativas, al Centro de Mediación de Justicia Alternativa o directamente a nuestros juzgados de lo familiar. Aquí el Poder Judicial en el Estado de Veracruz contamos con 4 juzgados en materia familiar. Está el juzgado 14º, está el juzgado 10º, está el juzgado 12º y el juzgado 8º de lo familiar. 4 juzgados aquí en Veracruz, Puerto. Así es. Ahí mismo en la ciudad judicial, efectivamente. Y esto nos implica que al tener tantos juzgados también el incremento de las demandas, el incremento de esa situación que se va presentando. Y la demanda judicial día a día en los juzgados es muy grande. La verdad, desafortunadamente, hablar de pensiones alimenticias, hablar de demandas de divorcio, que en todo imparte desde ahí también, pues es muy grande. ¿No tiene uno que ir al registro civil para divorciarse? Anteriormente sí. La ley establece que era el divorcio administrativo. Te
permitía la ley de divorciarte ahí, llegar a un acuerdo, te llegas con el oficial, pero ojo, no tenías que tener hijos, ¿no? Tenías que estar libre sin ninguna responsabilidad alimentaria y que las partes estuvieran de acuerdo. Ya cuando tenemos hijos sí tenemos que realizar una demanda de alimentos y si estamos casados, hacer una demanda de divorcio con alimentos para favor de la esposa y para favor de los niños si hay niños dentro de ese matrimonio. ¿Y qué pasaría? Bueno, todo es una suposición de mi parte por desconocer, y qué bueno que desconozco. Ahí es una pensión alimenticia buscando proteger a los niños y a la mamá de los niños. Claro. Pero, ¿y el esposo nunca puede recibir una pensión? Claro, perdón, claro que sí. Ahorita con la legislación y de la igualdad de género y todo esto, anteriormente decía uno, es que como yo como hombre voy a llegar al juzgado y voy a denunciar a mi esposa por lesiones, por violencia intrafamiliar o por alimentos. O por abandono. O por abandono. Y llegabas al juzgado, de verdad, llegabas a veces a las agencias especializadas o a las fiscalías y decían, ay señora, al rato no venga a hacer este tipo de acciones aquí. Quedabas mal como hombre, te decían, ya te estaban catalogando en un principio de una manera negativa. Más sin en cambio, la ley nos permite, a partir desde hace 3 años y en nuestro Código Civil del Estado de Veracruz nos permite que todos podamos solicitar una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque hay padres que también la mujer se va de la casa y deja a los padres, al varón en responsabilidad de los menores, ¿ok? Y el padre tiene que actuar en responsabilidad de sus hijos y en representación de sus hijos, ¿no? Exacto. Entonces, un hombre sí tiene derecho a una pensión alimenticia, también tiene derecho, y no precisamente a lo mejor porque no tenga hijos, sino también tiene derecho a solicitarla a la esposa en dado caso de incapacidad o ciertos lineamientos que marca el Código Civil del Estado de Veracruz. Sí puede un hombre pedir. Hay muchos recovecos, ¿no? Hay muchos, porque le vuelvo a repetir, seguimos en esa parte híjole, ¿cómo el hombre va a permitir o va a hacer una pensión? Se ha protegido mucho a la mujer, es maravilloso, se ha protegido mucho a los hombres también, pero también a los niños, que es la parte más importante. El bien superior del menor, de nuestros hijos, es que no le falten alimentos, que estén protegidos, que se les den las medidas cautelares que establece la ley. Entonces, ¿qué hacer en este caso cuando hay que levantar una demanda de pensión alimenticia? Acudir al juzgado de lo familiar, asesorarse con un abogado. Ese es el primer paso. Así es, asesorarse con un abogado, acudir al juzgado de lo familiar, realizar debidamente la demanda por escrito, presentarla, y de ahí el juez determinará en base a lo que uno pide en su demanda. Esa demanda que se presenta por escrito no se pierde. No se pierde, se forman expedientes. Se forman nuevos expedientes. Si yo llego y presento la demanda, me sellan. Claro, recibido. Se le designa un juzgado, se queda usted con su acuse y posteriormente se le dice qué juzgado le corresponde, qué mesa le corresponde. ¿Para qué? Para que usted posteriormente esté monitoreando, usted o su abogado esté monitoreando el expediente. Oiga, antes de que se nos pase, si quieren localizar al licenciado Torres Enríquez, ¿en qué momento lo ubicamos? ¿En dónde? Bueno, me pueden ubicar en el teléfono siguiente, en el 2299-191622, directamente, o si no también con el licenciado Alberto Peña, él inmediatamente les puede contestar. Estamos a veces para arriba y para abajo, y directamente él ahorita les dará su teléfono. Pueden acudir con nosotros si no tienen los recursos, si no tienen la parte económica, que mucha gente se detiene a no generar una demanda me cobra caro. Porque me cobra caro. No. Tenemos que entender que nosotros como asesores legales también tenemos que tener esa parte humana que a veces se nos olvida, o a ciertos abogados se nos olvida, que preferible. Llegó hace unos días una señora con una gallina a la oficina, prácticamente casi nos decían, ahí está una gallina, muchas gracias, y porque le ayudamos, ¿no? Eso es uno de los mejores pagos que podemos tener. Pero sobre todo, darle la protección a nuestros niños, a estas familias que necesitan. Vamos a repetir el teléfono porque, oye, yo soy tonto y matarán tanto que, por favor, escríbalo, busca rápidamente una hojita de papel, un lápiz, y anote el teléfono del licenciado Torres Enríquez. Ok, lo repito, 2299-191622.
Usted lo vio también en su pantalla. Si está checando temas para conversar, ahí en la parte inferior. Y ese mismo teléfono lo puede contestar, si no está el licenciado Torres Enríquez, el licenciado Alberto Peña. Alberto Peña. Alberto es una parte medular, Alberto es la parte medular administrativa y operativa del despacho. Trabajamos conjuntamente en el apoyo hacia las víctimas, en este caso los niños, las familias, las mujeres. Las acompañamos en toda acción legal, todo el proceso. Eso es maravilloso. Todo el proceso. Si dejan sola a su cliente o a su cliente, ya sea hombre o mujer, pues nada más van al fracaso. Sí. ¿No? Aquí le van a cantar las golondrinas. Aquí lo importante es que si ya tiene determinado hacer o levantar una demanda de alimentos, el procedimiento, acudir al juzgado de lo familiar, el juez va a determinar la cuantía que se le Es lo puede que iba a dar. preguntar. ¿Quién fija el monto de qué pensión se le va a aplicar El a juez, él o a ella? el juez determina la cuantía que se le va a determinar a las personas que están solicitando la pensión alimenticia. En este caso, si fueran menores, los menores a través de sus padres, su madre, los representa y el juez dice puede ser el 20%, el 30%, el 35%, el 40%. ¿Ok? Esto lo fijan el porcentaje cuando el que está siendo demandado cuenta con un empleo y a su vez se le hace las deducciones directamente de su nómina. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Porque nos pasa, ¿eh? Esto es común que dice el padre, pues me salgo de trabajar, tú me pensionas y hazle como quieras. Y ahí está la mujer sufriendo el viacrucis, ¿de qué voy a hacer? Y entonces el licenciado Peña le puede decir, ¿qué hacemos en ese asunto? Sí, es muy importante, porque y hay otra serie de renglones, las edades de los hijos. Vaya, porque ¿hasta qué edad tiene derecho a pedir una pensión? Ok, es muy importante. No desde qué edad, desde dónde podemos. Nosotros podemos solicitar una pensión alimenticia desde que está en gestación la madre. Desde ese momento se Mucho puede oído, pedir desde que una está pensión. embarazada la mujer se puede solicitar la pensión, porque muchas damas han quedado solas porque simplemente llegó el varón, mis respetos para el varón, hizo su travesura, después por quítame estas pajas, dice, ¿sabes qué? Ahorita regreso, voy a comprar unos cigarros a la tienda, y no han regresado. Desde el momento de la gestación hasta los 18 años. Pero si nuestro hijo está estudiando una carrera hasta que termine su carrera. Ojo, pero ¿qué pasa si nuestro menor o nuestro hijo tiene una discapacidad? Amor. ¿Ok? ¿Qué pasa si es necesario los recursos? Entonces la ley le da el beneficio para poder solventar toda la vida esa parte. Pero que también pasa algo muy importante con nuestros adultos mayores. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado, hemos visto que ya abandonaron a sus papás y los dejaron en el asilo o ya no vienen a ver por ellos? Entonces... Oiga, licenciado, eso es muy común porque yo antes recordaba que estaba el asilo de ancianos que estaba anexo a la Cruz Roja. Claro. Luego vino, déjenme ubicar, la residencia La Paz, pomposamente, La Paz. Pero ya han venido 3 o 4 o 5 privados, ¿eh? Claro. Y eso sin contar con las casas de asistencia que viven de milagro. Hay una señora que dice, ¿cómo se llama? Doña Nico. Doña Nico, allá en Boca del Río. No sé por dónde queda, pero vaya, es que dicen que no es porque sean mayores de edad, sino por el abandono en que los han tenido sus familiares. Fíjese que yo tuve la oportunidad de que pudiera ver a Doña Nico a ver cuestiones de pensiones alimenticias. La verdad, después de la pandemia no lo he ido a ver, pero formidable la labor que hace la señora. Ha apoyado muchísima gente adulta, abandonada en su casa. Ella misma me ha ayudado y hemos ido trabajando de la mano en el aspecto que me dice, la señora quiere mandar a su hijo porque la dejó aquí, porque no le da alimentos y porque la tiene abandonada. Pero el hijo antes sacó un provecho, el hijo antes iba a cobrar casi con la señora en muletas y encierro, ¿verdad? A cobrar la pensión. Cuando ya le sacó el provecho a sus propios padres, los abandonan. Entonces, ¿en dónde entra en nuestro despacho? En apoyar
a estos padres, a estos viejitos que están abandonados. Nosotros representamos a estas personas, les ayudamos a levantar su demanda por alimentos en contra de sus hijos para que ellos tengan un recurso, porque también nuestros adultos mayores tienen ese derecho, algo que ellos piensan que no es, los hijos que son así. Entonces sí se puede hacer, también nuestros adultos mayores tienen derecho a una pensión alimenticia. ¿O no es así, Luisito? Es correcto. Más que nada, casi se pretende proteger al adulto mayor, ¿no? En el sentido en el que algunas veces nosotros como hijos, se puede decir, los abandonamos, ¿sí? Tanto física y moralmente. Entonces, el adulto mayor tiene el derecho de exigirle a sus hijos, así como en la vida ellos nos dieron a nosotros, nosotros tenemos la obligación de darle a nuestros adultos mayores, en este caso a nuestros padres. Y la ley nos permite, nuestro Código Civil del Estado de Veracruz nos permite hacer eso. Ojo, pero ¿qué pasa si no tenemos, si resulta que el marido abandonó a la mujer, que no tiene trabajo, pues la pensión alimenticia se puede tener hasta cuarta línea consanguínea, a los tíos, a los primos y a los sobrinos. Eso no lo conocía yo y pensábamos que era un argumento, una argucia del demandado para decir, ¿sabes qué? Si una vez te besé, ya no me acuerdo. Pues resulta que si él no quiere cumplir, la ley del Código Civil del Estado de Veracruz nos permite que pensionemos al abuelo, a la prima, al tío y al sobrino. Oiga, ¿y dónde compramos esos libros? Híjole, bueno, podemos acudir a muchísimas librerías de derecho. El Código Civil lo podemos conseguir en algunas papelerías. También en el centro de una librería de derecho. Una leída. Sí, vaya, es importante. Una leída, que no nos cuenten. Se vuelve la Biblia, el Código Civil es la Biblia de un abogado. Código Civil. El Código Civil del Estado de Veracruz y el Código de Procedimiento Civil. En cada estado debe de tener su legislación propia. Pero hay una ley que nos emana directamente para proteger todos esos derechos, ¿no? Entonces... porque a lo mejor le pregunto a un licenciado, oye, usted, y nuestra Constitución, que es la principal base para que de ahí salgan todos los demás, no sabe ni cuántos artículos tiene la Constitución política. Desafortunadamente, ahorita estábamos viendo que quieren derogar bastantes artículos de nuestra Constitución. Sí, pero ahorita ¿cuántos tiene? 137 a 142 están haciendo las derogaciones, salieron el día de ayer, textualmente. Yo pensé que eran 136. Sí, pero pusieron derogaciones por la legislación que se hizo la última reforma el año pasado. Nada más ni nada menos. Y hay tantas formas o formatos, por ejemplo, cuando el esposo muere y la viuda tiene derecho a una pensión. Claro, tiene derecho a una pensión, pero la ley a veces parece que quisiera que no tuviera la viuda una pensión, desafortunadamente. La viuda tiene derecho a hacerle reclamación a la pensión, al seguro social. También tiene derecho, por ejemplo, si fuera de Fobiste, a solicitar Fobiste una pensión directamente, ¿no? Esto es muy sencillo, acreditando la... Pero está el acta de matrimonio, ¿no? Así es. Y haber estado tácitamente, pues, inscrita como tal, como esposa o concubina, tenía derecho a los servicios del Seguro Social o del ISSSTE. Acaba de tocar un punto muy importante, la concubina. ¿Qué tal si no estamos casados? Sí, se piensa que no tienen derecho. ¿Qué pasa si dicen, pues no estamos casados y a ver, hazle como quieras para solicitar la pensión alimenticia? Híjole, la concubina tiene derecho a una pensión alimenticia tan solo con que acredite esa persona el concubinato, cumpla los requisitos de ley, con eso más que suficiente. Ahí es donde entra, yo pienso, el juez de manzana. Efectivamente, el juez de manzana nos va a extender una constancia. De que le consta precisamente que él conocía a esa pareja. Así es, y que tuvieron un concubinato. La ley establece mínimo 3 años para poder establecer el concubinato, pero también desde el momento en que presentamos el acta de nacimiento de nuestros hijos, y eso nos respalda. ¿Qué pasa también cuando dicen, bueno, la mujer tiene derecho a una compensación matrimonial por divorcio? Todo el tiempo que estuvo aguantando, dicen, al cretino, como dice la canción, ¿no? Tiene derecho a una pensión alimenticia
por el tiempo, compensatoria por el tiempo que vivió con él. El juez va a establecer los argumentos, va a ver los argumentos del tiempo que ella vivió con la persona para que le otorguen el beneficio de la pensión compensatoria. Ojo, es muy importante establecer que es aquel tiempo que la mujer se dedicó al hogar, a la familia, a los hijos, que dejó su vida para darle el derecho a esa familia que ella cuidó, que trabajó durante ese tiempo, durante el matrimonio. Hay tantos recovecos, licenciado, que, vaya, necesitaríamos muchos programas para poder platicar, conversar y buscar cierta lucecita que nos aclare el panorama. La luz la tienen el código, tienen la ley de su mano y nada más es cuestión de pelear por los derechos que le corresponden. Licenciado, ¿cómo vería un asunto, por ejemplo, del caso de una persona que tuvo un matrimonio o una unión familiar cuando tenía hasta los 35 años, por ejemplo, pero simultáneamente cambia de estado, vaya, de la República Mexicana, y se casa en el estado al que se cambió y también tiene familia? Y no se conocían esas familias que se levantaron en un estado y en otro estado. Se muere la persona y resulta que aparece la primera mujer reclamando la pensión. Así es. Bueno, no es algo que es algo que ocurre mucho. No, a mí me vaya, es algo que ocurre mucho. Ahí el amigo era bigamia, su delito, sí, ¿no? Aquí el derecho directamente, si se casó en el estado de Veracruz, aquí lo que tendría que hacer la primera viuda es acreditar que es la esposa legítima, ¿ok? Para empezar, que tuvo hijos con él, para que quede nulo el matrimonio que el sujeto realizó en el otro estado, ¿ok? Se le pueden reconocer ciertos derechos a la persona porque podría entrar como concubina, ¿ok? Pero también se le pueden respetar los derechos si tuvo herederos, a lo mejor. Pero aquí sería la audacia del primer abogado que representa a la verdadera esposa, la legítima esposa, en hacer la nulidad de ciertos actos que la persona tuviera derecho. No se pueden violentar los derechos, porque la otra persona también tiene derecho a una pensión, tiene derecho a sus hijos a heredar, derechos a todo. Pero eso es algo muy común, ¿eh? Por eso es muy importante que los registros civiles de los estados extiendan las constancias o que pidan una constancia de no matrimonio en el estado donde nació la persona, ¿sí? Es muy importante porque pues yo me puedo casar en Veracruz y me caso en el DF, no lo hacen, desafortunadamente. Si no hay actas de nacimiento, oye, para un servidor conseguir un acta de nacimiento, vaya, parecía yo trompo chillador dando más vueltas y que tenía yo que ir a Jalapa, que porque el libro donde estaba yo registrado ya se traspapeló o se deshizo por la acción del tiempo. En esta época de la cuestión digital, ¿cómo es posible que eso suceda? Se habían puesto, vamos a llamarle puestos, o cabinas, o pantallas, en donde en una plaza comercial me tocó, inclusive, me parece que en Américas, que ahí se expedían las actas de nacimiento. Sí. Finalmente las quitaron. Sí, las quitaron porque pues, siempre había que no estaban registradas o no estaban digitalizadas o no estaba actualizado el sistema o a veces no había papel yo tuve que acudir varias veces ahí y no había papel para las actas. Pero algo muy importante que nos está comentando, ¿qué pasa en ese tema? Imagínense que el sujeto fuera una persona joven y que tuviera familia aquí en Veracruz y que pongamos que está en Monterrey y allá se casó y tuvo familia. Y que dejó en la orfandad a sus hijos menores. De uno y de otro lado. Esos niños tienen derecho también a solicitar una pensión,
¿ok? Tienen derecho a acudir a donde trabajaba el padre, derecho a los seguros, derecho a todo esto. Entonces, hablar de pensión alimenticia o hablar del derecho a una pensión es extensa, muy extensa en esta situación. ¿Por qué? Porque ambas familias tendrían los derechos, ambas, una concubina y la otra esposa tendrían también ciertos derechos. Entonces es cuando entran los juzgados, cuando entra a acudir a un juzgado, acudir con un abogado, a ser asesorado realmente, no acudir con el primo, con el compadre, el que te dice yo conozco y tengo las personas adecuadas para ayudarte, sino que acudan a un juzgado familiar, que nos busquen a nosotros también, para que nosotros podamos darle la realidad de la Oiga, licenciado, ¿le puedo hacer un encargo? ¿Me podría comprar un código civil de Claro, queda un favor? compromiso. Yo aquí le traigo su código civil. Por favor, porque es una Biblia, hay que Claro. saber de todo. Y en este caso, les agradezco muchísimo. Alberto, me dice que usted visita los juzgados. Así es. ¿Cuántos juzgados? Hace un momentito que había 4 ahí en la ciudad judicial, aquí en Jiménez. Pero también había unos allá por donde están los niños, ¿cómo le decían? Los que se orinaban, que estaban aquí por la central camionera antes, pero ya caminaron y se fueron por aquel rumbo de pescadería. De pescadería, sí. Ahí hay otro juzgado. No, únicamente son los que están en... Ahí ya desapareció. Exactamente. Porque había otros acá por donde estaba esa ampliación de Miguel Ángel de Quevedo. Había otro juzgado. Están los juzgados federales. Están los juzgados federales que están aquí en Boca del Río, enfrente de Soriana. Bueno, ahí está el Poder Judicial de la Federación. Estaban los juzgados que están... Y también ya no alcanza el edificio, porque está otro, donde está un restaurante atrás de una gasolinera, ahí hay otra oficina. En López Rayón, esquina con 16 de septiembre, hay otro juzgado federal, otras oficinas del Poder Judicial. Y me parece que en Urano hay otras oficinas, pero esos son de tipo federal. Administrativos y federales. El juzgado, hay muchísimas oficinas del Poder Judicial en el Estado, hay muchísimas oficinas para juzgados federales, pero los principales se vienen concentrando aquí en Jiménez Sur. ¿Okay? Están los juzgados de lo familiar y están los otros juzgados, juzgado sexto, que ahorita lamentablemente lo mandaron a la ciudad de Cardel. Yo la verdad, ha habido una oposición por todos los abogados. Imagínense trasladarse a Cardel a los juzgados. ¿Y por qué los cambian? Vaya, lamentablemente, gusto de alguien, antojo de alguien, o para darle valor a la ciudad. Pues ya es Ciudad Cardel, ¿no? Ya es Ciudad Cardel. Se ignora, pero sí ha venido afectando a todos, expedientes, las personas que trabajan en el juzgado. Imagínense trasladarse del puerto de la Cruz a Cardel. Y hay que pagar el peaje ahí. Hay que pagar gasolina. No, y aquí hay una cuestión muy importante, licenciado. La cuestión del atraso que vienen teniendo los juzgados por cuestión de la pandemia, y aún así añádele el cambio hacia Cardel, ¿sí? Entonces todo ese tiempo se lleva un retraso dentro de cada uno de los procesos, en la integración del expediente, en darle seguimiento al expediente, el estar al pendiente de cada uno de los proyectos o de los casos. Entonces hay algunas veces que eso a nosotros como abogados nos complica un poquito y nos retrasa los procesos, y sí nos ha complicado mucho la parte de Cardel, que se los hayan llevado. Ha sido una fiesta, un verdadero viacrucis, el tener que cruzar hasta Cardel para poder hacer el trabajo, pero bueno, eso es a lo que nosotros nos toca lidiar día a día. Bueno, ese es un caso específicamente. ¿Cómo será la ciudad y puerto de Veracruz de tan segura, entre comillas, mayúsculas, en rojo subrayado, que nosotros no tenemos cárcel en Veracruz? Bueno, sabemos que existía el penal de Allende. Bueno. Sabemos que existía, la verdad es que ya tenía muchísimas situaciones este penal para que lo cerraran. Pero vamos a cerrar porque tenemos que abrir otro. Así y es. Hubo una tentativa de aperturar y se colocó la primera piedra.
pero la segunda nunca llegó. No, No desafortunadamente. sé si es Matacojuite o algo Así para ahí. es, a muchos los dirigen mucho a Pancho Viejo, a muchos de los penales que tenemos alrededor en Córdoba, Cardel, por allá más adelante, por Perote, son dirigidos allá. En lo particular, en Veracruz sí debe tener su cárcel, diría uno, pero no directamente yo considero que en el centro de nuestra ciudad. Considero que a lo mejor un terreno a los lados, un lugar así. Yo estoy de acuerdo, pero vaya, para cerrar un reclusorio, porque ya teníamos otro, claro. vaya, que le iba a dar amplitud, cierta comodidad, no de las que exigen los funcionarios que entran a la cárcel y dicen, me siento enfermo, hipertenso, mi hígado, mis intestinos, mis pulmones, y quieren que lo saquen de la cárcel para ir a su casa o irse, tienen muchísimo dinero, estar como niños bonitos Con una en un comodidad. hospital, teniendo toda la comodidad. Y todos los demás presos, ¿qué? Son hijos del vecino, son de otra familia, de otra categoría, de otra clase. Esos no tienen derecho. Tenemos que liberar a morir. Iba a decir Murillo Karam, pero eso no. No, fíjese que ahorita ha habido algo muy importante que ha venido siendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saldívar. Sí, Saldívar. Ha realizado muy buenas gestiones jurídicas en apoyo a las reclusas del penal de Santa Marta Catitla. Sí, habían dicho que iban a salir, pero después de Charo, no hemos tenido ninguna noticia. Tuvimos, ya se preliminaron a 3 personas, a 3 damas, a 3 personas que estaban condenadas, se revisaron sus asuntos, sus casos. La verdad, él mismo dice, por azares del destino, hay mujeres que llevan más tiempo sin tener una sentencia y recluidas que el tiempo que tenían que haber sido condenadas. Exactamente, vaya, por el delito que hayan cometido, ya lo pagaron al doble o al triple en su tiempo de reclusión. Así es, efectivamente. Entonces, ellas mismas establecen en las entrevistas, establecen la cuestión de los penales, la cuestión judicial, los derechos que tienen ellas cuando están embarazadas, el derecho a que sus hijos se van con cierta edad a los 6 años, el dónde quedan esos hijos. También volvemos al tema de la pensión, de qué van a vivir esos niños. O sea, el esquema judicial y el proceso que vamos llevando en todos los temas que vamos platicando en estos momentos nos llevan a que tenemos que tener una legislación en materia civil, en alimentos, reclusión, derechos, pero sobre todo cubrir el bien superior a nuestros hijos en la cuestión alimentaria. Hay tabú, se crecía, se puede conocer quiénes son los representantes actualmente, hoy, al frente de los juzgados aquí en Veracruz. Sí se puede, uno puede llegar a entrevistarse con el juez. La verdad es que hay muy buenos jueces en materia familiar. Yo siempre puedo hablar en materia familiar y en los otros juzgados en los que uno puede llegar y sentarse con ellos o con los secretarios de acuerdo y decirles, tengo esta duda, mi abogado me dijo que es azul, pero yo considero que es verde. Y el juez le puede dar un espacio para que se pueda acercar a ellos. Ojo, nuestra legislación lo permite, pero también nos podemos encontrar con la piedra en el camino. Ay, desafortunadamente... Una piedra en el camino me enseñó. Sí, nos enseña. Había unos juzgados o un juzgado en Independencia entre Juárez y Amparo. Ya los quitaron, los mandaron a la ciudad judicial, la que decimos en Pues les agradezco sinceramente sus órdenes, esta oportunidad. Alberto tenía temor de hablar, vaya, por favor, no, esta es una conversación. Podríamos haberla tenido en un café. Estamos checando con Esaú, Esaú Valencia Heredia, el director de Cambio Digital TV, de sacar este programa. Lo vamos a sacar a la calle, lo vamos a sacar a algún sitio donde se reúnan las personas. Y así, como ustedes llegaron hoy, pues podemos platicar de un Veracruz, de un médico, en fin, diferentes especialidades y que tengan oportunidad de dar a conocer lo que son, lo que están haciendo y que todo, por muy insignificante que sea, llama poderosamente la atención o nos hace falta. Por ejemplo, mira, aquí hay una cerrajería. Sí,
Y cuando tiene uno necesidad de sacar una copia de una llave, ¿y dónde está la cerrajería? Ya se le olvidó a uno, ya no la tenemos registrada. Entonces, por eso le decía, licenciado, su número de teléfono es, ¿cuál? 2299-191622, estamos a sus órdenes, las 24 horas del día, estamos a sus órdenes, acudan con nosotros, no tengan el temor de levantar una denuncia, de levantar una demanda, siempre van a ser asesorados conforme a derecho y lo que es. Y recuerde, si ya es que lo escuchamos en temas para conversar, con mayor seguridad los tiene que atender. Y si no los atiende, que nos dejen los comentarios vienen otra vez aquí con nosotros para decir, nos engañaron, no es cierto, no nos apoyaron. Así es. Así es que yo deposito aquí en el licenciado Torres Enríquez y con Alberto Peña la idea de que les van a ayudar. Pensiones alimenticias o de cualquier otro tipo, el caso que se trate de ir a un juzgado, ellos podrán representarlos. Hacemos una pausa. Muchas gracias a ambos abogados. Gracias. Y regresamos. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha a través de teleradiocambiodigital.com todos los días a Tres Patines, a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara, cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. Qué bueno que siguen con nosotros en temas para conversar de Cambio Digital TV. Después de haber platicado, conversado con abogados, tenemos a un gran amigo que la audiencia de temas para conversar lo espera con ansias. ¿Por qué? Porque nos abre la mente, nos da claridad, nos platica de lo que sucede o ha pasado en nuestra ciudad y puerto de Veracruz. Ricardo Cañas está con nosotros, le agradecemos la comunicación y esperamos su plática con interés. Adelante, Ricardo, bienvenido. Gracias, mi querido Sergio, qué gusto saludarte. Y bueno, punto número uno, felicitarte por el reconocimiento y homenaje que te hicieron el pasado domingo. Lo tienes más que merecido, y aunque más que merecido ese reconocimiento queda chico, queda corto, queda pequeño con todo lo que tú nos has dado. Te felicito y te mando un fuerte abrazo. Muchas felicidades. Bueno, yo te lo agradezco y en verdad habrá oportunidad de platicarlo fuera de cámaras y micrófonos, porque en verdad me sentí un poquitito mal, vaya, porque hay cosas que puede uno decir, ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero ya lo pasado, lo mío en lo personal, en vida, cuenta muchísimo. Aprovecho las palabras de Ana María Rabaté, en vida, hermano, en vida. Así es que, mañana pasado, Ricardo Cañas, ¿qué tantas cosas no estás haciendo por mi querido Veracruz? A la edad que tienes, lo que tu mente, tu conocimiento ha levantado. Y la verdad, vaya, simple y sencillamente, yo creo que se merecen gente como tú un trato bastante aparte.
Adelante, Ricardo. Esa es la ley de la vida. Gracias, Sergio. Mira, pues bueno, el día de ayer tuvimos una fecha muy importante, que por cierto es doble, por lo menos para Veracruz, es muy importante porque bueno, recordamos... Fue por un lado la salida de las huestes españolas que todavía se habían acantonado en el castillo de San Juan de Ulúa, pero también la salida de los que habían invadido México por parte de los Estados Unidos, la misma fecha en diferentes años. Efectivamente, lo acaba de decir, fueron dos salidas importantes. La primera, 23 de noviembre de 1825, y la segunda, 23 de noviembre de 1914, que fueron 7 largos meses de la invasión norteamericana en Veracruz. Pero bueno, de la primera podemos decir lo siguiente, bueno, fue un 23 de noviembre de 1825, cuando el último reducto español que se encontraba, como bien lo acabas de decir, acantonado en la fortaleza e isla de San Juan de Ulúa, no quería retirarse. Haciendo, bueno, una retrospección de esto, bueno, recordemos que a partir de 1821 pues ya prácticamente éramos independientes, se había declarado la independencia de nuestra nación, nuestro país nacía como una nación independiente, aunque en pañales con problemas. El 6 de agosto de 1821 había llegado a la ciudad de Veracruz el último gobernante español, ya no como virrey, llegó como capitán general y jefe político de Nueva España, el señor Juan O'Donoghue O'Ryan. O'Donoghue ya no venía como virrey, de hecho su cargo estaba pues prácticamente rebajado, y bueno, ya la guerra de independencia estaba prácticamente terminada también. Él llega a Veracruz y bueno, Antonio López de Santana lo está esperando en la Alameda. Cuando O'Donoghue sale por la puerta de la Merced, y ahí bueno, pues él lo toma Santa Anna y se lo lleva a Córdoba, donde se firman los famosos tratados de Córdoba. O'Donoghue, antes de retirarse de la ciudad de Veracruz, le ordena a Francisco de Moor abandonar, que todos los soldados españoles que se encontraban en Veracruz abandonaran la ciudad y se regresaran para La Habana, para Cuba. Esto ya no había más que hacer. Sin embargo, el 8 de octubre fallece Juan de O'Donoghue y los españoles no cumplen la orden que había dado él. Por lo que hacen es, el 26 de octubre de 1821, es el último día en que los españoles estuvieron en la ciudad de Veracruz y se fueron todos a la fortaleza de San Juan de Ulúa. No sin antes mandar a fundir e inutilizar los cañones de los 9 baluartes que rodeaban la ciudad de Veracruz. Se fueron para allá y ahí todavía estuvieron en Ulúa un lapso de 4 años, 4 largos años. En un principio, pues no había ningún problema. De hecho, cruzaban en falúas, en lanchones de los españoles de San Juan de Ulúa a la ciudad de Veracruz para proveerse de víveres y de todo lo necesario para poder vivir ahí. Sin embargo, las cosas se recrudecieron en 1823, cuando el 25 de septiembre de ese año, repito, 1823, se comenzó un terrible bombardeo a la ciudad de Veracruz. Sí, se desató este bombardeo que casi dejan hecho allí con nuestra ciudad, y es entonces cuando ya se decreta, precisamente en octubre, el 8 de octubre de ese año, un bloqueo a la fortaleza e isla de San Juan de Ulúa. Este bloqueo no siempre era bueno, debido a que, bueno, a veces escapaban lanchas a buscar provisiones, para inclusive desde La Habana llegaban barcos de forma pues, seguida hasta la isla de San Juan de Ulúa para darles provisiones, protectos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues precisamente el ministro de Guerra y Marina, don José Joaquín Herrera, por cierto, veracruzano, dijo en un discurso: habiendo cambiado el sentido de la guerra, solamente le queda a la Marina poder consumar esta gran obra que es la independencia de México. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo. Y bueno, ¿por qué ha cambiado el aspecto de la guerra? Porque la guerra ya había terminado en tierra, ya no era el ejército, ahora tenía que ser por mar, debido a que, bueno, la fortaleza de San Juan de Ulúa se encuentra en una isla retirada casi alrededor de 1 kilómetro de la costa veracruzana. Por lo tanto, ahora tenían que ser barcos los que tenían que concluir, es decir, una armada, marina armada, la que tendría que concluir la obra de la independencia de México. Recordemos muy bien que fue un 4 de octubre de 1822 cuando, ya en el México independiente, se crea precisamente
lo que hoy conoceríamos como la Secretaría de Marina, que en aquel tiempo, bueno, era precisamente el Ministerio de Guerra y Marina. Nace la Armada, pero todavía solamente en papeles, no había barcos. Posteriormente se compraron embarcaciones en Estados Unidos y en Inglaterra para hacer la primera Armada de México, que prácticamente, lo podemos decir, nació aquí en las aguas veracruzanas. Pedro Sáenz de Baranda, sí, y don Miguel Barragán hicieron un excelente trabajo al llevar a cabo este bloqueo. Recordemos lo siguiente, este bloqueo de pequeños barcos comprados por México rodearon la fortaleza de San Juan de Ulúa, principalmente por el Canal del Norte, en el cual impidieron que esos barcos dejaran provisiones a todos los soldados que estaban en San Juan de Ulúa. Las enfermedades como el escorbuto, el hambre y otras más se hicieron presentes en ellos. Pocos elementos sanos todavía podían encontrarse en San Juan de Ulúa. Para eso llegaba una de las flotas españolas que venía desde Cuba, la Casilda, la Aretusa y otra más, las cuales traían provisiones para dejarle, no solamente alimentos como provisiones, sino también artículos de guerra, artículos militares, desde pólvora, balas de cañón, etcétera. Y bueno, fue el 6 de octubre de 1825 cuando la escuadra española y la escuadra mexicana se enfrentaron. Al decir enfrentaron, queridos Sergio, queridos amigos que nos escuchan aquí, al decir enfrentar, estoy hablando de que estuvieron de frente a frente. No me refiero a pelear. Enfrentar es estar de frente a frente. Y estuvieron en facha. La palabra facha, en un término naval o término militar, significa estar en posición listos para atacar. Y estaban en esa posición listos para atacar, estaban en facha, de frente a frente, cuando en esos 6 de octubre de 1825, un tremendo nortazo entró a la ciudad de Veracruz e hizo que las dos flotas, la española y la mexicana, se disgregaran. Lamentablemente, la flota española ya no se pudo reorganizar y se regresaron para Cuba, dejando abandonados a su suerte a los españoles en la isla de San Juan de Ulúa. Es entonces cuando luego se hizo un trato, una capitulación que se firmó días antes del día 25, se firma, parece que es el 16 cuando se hace la capitulación. Me refiero con capitulación, no vamos a decir que se rinden. Es una especie de rendición, pero con muchos honores y con muchas ventajas. En esta capitulación, que se firmó en San Juan de Ulúa, los españoles estaban dispuestos a abandonar el territorio mexicano, a abandonar la isla de San Juan de Ulúa, pero con beneficios, es decir, tenían que el gobierno mexicano proporcionar los barcos para regresarse, que nadie fuera encarcelado. Había muchos enfermos que no podían subirse a un barco debido a que iban a morir en el trayecto. Por lo tanto, se tuvieron que dejar aquí en Veracruz, en los hospitales de Veracruz, a esos enfermos españoles para que pudieran retomar su salud. A cambio de ello, porque lo estaban dejando en tierras mexicanas, en tierras enemigas, porque existía el estado de guerra entre España y México, se llevaron a España como rehén a Cuba. En un primer momento, claro, nada menos y nada más que a don Ciriaco Vázquez, para asegurar que a los españoles que se quedaban aquí en Veracruz no los fueran a encarcelar o los fueran a hacerles algo malo. Posteriormente se hizo ese intercambio y regresaría Ciriaco Vázquez a Veracruz sano y salvo. Y finalmente, después de todo esto, los últimos barcos zarparon de San Juan de Ulúa cargados de españoles, ya vaciando la fortaleza el día 23 de noviembre de 1825 a las 11 de la mañana. El pabellón español fue arriado y fue izado la bandera de México, y así quedaba cerrado la ocupación española en nuestra nación. Ahí terminaba, expulsada para siempre de México, el último reducto español que se encontraba en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Y bueno, algunos preguntarán, ¿esta es la primera H de Veracruz? La respuesta es no. La primera H de Veracruz es la que se gana cuando nuestra ciudad enfrenta, soporta y defiende el honor de nuestra nación en el bombardeo que se llevó a cabo por parte de los españoles de San Juan de Ulúa a la ciudad de Veracruz el día 25 de septiembre de 1823. Esa es por lo cual la ciudad de Veracruz se le otorga el primer título de heroica. ¿Por qué no fue en la expulsión del último reducto español? Bueno, porque ahí la ciudad no tuvo nada que ver. Fue la Armada de
de México, los primeros barcos de la Armada de México, las que lograron la expulsión del último reducto español. Entonces, no nos podamos confundir, no fue el último reducto la primera H, es una cuestión también muy heroica hecha de algún modo en el territorio veracruzano, pero la primera H se la ganó Veracruz al soportar el bombardeo español y defender el honor de nuestra nación con el bombardeo del día 25 de septiembre de 1823. Y bueno, Perdón, Ricardo. Perdón, Ricardo. En 1914, la ciudad de Veracruz era desocupada por las tropas norteamericanas que nos habían invadido desde el día 21 de abril de este mismo año, 1914, durante la época de la Revolución Mexicana, y Estados Unidos, con unos cuantos pretextos, verdaderamente pretextos, pero habían dicho que era principalmente para proteger los intereses e inversiones que tenía Norteamérica en México, mandaron barcos a la ciudad de Veracruz. De hecho, eran 44 barcos de guerra entre acorazados, cañoneros y barcos de transporte, de los cuales la consigna era apoderarse de la aduana y no dejar que desembarcaran armamento en la ciudad de Veracruz, que supuestamente era armamento alemán, para el ejército en aquel tiempo de Victoriano Huerta. Así sucedió esta mañana del 21 de abril de 1914, comenzó el desembarco de más de 7,000 marinos norteamericanos, más de 300 civiles veracruzanos enfrentaron y defendieron la soberanía nacional, la gran mayoría de ellos fallecieron, murieron defendiendo nuestra patria, y lamentablemente estuvimos ocupados en esta ciudad durante 7 meses. Y bueno, ¿por qué desocuparon los norteamericanos Veracruz? Y al final de cuentas habían ganado. Bueno, como diría Chapulín Colorado, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pues bueno, se hizo la famosa reunión del APC, allí frente a las cataratas del Niágara en Canadá. Precisamente Argentina, Brasil y Chile mandaron representantes de sus respectivas presidencias. Pidieron que se presentara el presidente de los Estados Unidos de América, que era precisamente Woodrow Wilson. Bueno, Woodrow Wilson no asistió, pero mandó a un representante. Y ahí, en esa reunión de representantes de Estados Unidos, los representantes de Argentina, Brasil y Chile, que a su vez representaban a otros países de América Latina, amenazaron a la Unión Americana de que si no se salía de México, es decir, en este caso muy en particular de la ciudad de Veracruz, pues entonces se organizarían todos para atacar a los Estados Unidos. Estados Unidos ya tenía, por supuesto, encima la Primera Guerra Mundial, y aunque no estaba participando de forma directa, la nube negra de la guerra pues estaba prácticamente encima del Océano Atlántico, océano al cual también pertenece a los Estados Unidos. Por lo tanto, decidió entonces, al ver esta amenaza, hizo la doble amenaza tanto a los países de América Latina y por otro lado también la Primera Guerra Mundial, pues entonces desocuparon la ciudad de Veracruz, y eso sucedió al mediodía del día 23 de noviembre de 1914. Se van los norteamericanos y entra el ejército carrancista a la ciudad de Veracruz. En un primer momento, don Heriberto Jara Corona, que venía precisamente en esta delegación, venían avanzando desde Tequería, cuando vieron ahí por tembladeras que ya el ejército norteamericano se estaba ahora sí saliendo de la ciudad de Veracruz, hasta que finalmente entran, y en la tardecita de ese día, el 23 de noviembre de 1914, se izó la bandera de México nuevamente en el Palacio Municipal de Veracruz. Dos fechas importantes con dos salidas. La primera, el día 23 de noviembre de 1425, la expulsión del último reducto español, y 23 de noviembre de 1914, la salida de la invasión norteamericana que había ocupado nuestra ciudad, la heroica ciudad de Veracruz, 1914. ¿Cómo ves, mi querido Pedro? Ricardo, hay un detalle muy curioso. En lo personal te puedo decir que siempre había yo dicho, platicado, conversado, como una de las H's de heroica ciudad de Veracruz era el 23 de noviembre, cuando Sáenz de Baranda, junto con Miguel Barragán, Ejército y Armada, patrullan a las embarcaciones que llevaban a los españoles fuera de tierras o aguas mexicanas. Y una cosa
vaya que me llama mucho la atención, hasta ese momento, bueno, más bien cuando se empieza a dar a conocer como heroicidad que salen los españoles del islote de San Juan de Ulúa, donde se estuvieron, dijéramos, acantonados por más de 4 años, Sáenz de Baranda no se conocía, no se sabía quién era, parece que hasta el mercado en Campeche parece que llevaba su nombre, a lo mejor estoy equivocado, pero a esa fecha es la que se le conocía y hay muchos escritos en ese sentido, a lo mejor estoy equivocado y tú lo estás aclarando, Ricardo, en ese momento que fue una fecha anterior en donde se... Efectivamente, no es por la expulsión porque ahí la ciudad no tiene casi nada que ver. Ahí los que expulsan al último reducto español no es la ciudad, sino la Marina Armada de México. Esos primeros barcos que prácticamente nacieron aquí en Veracruz, pero en las aguas. Entonces ahí no tiene que ver la ciudad de Veracruz. La H se la gana Veracruz por el bombardeo que nos dieron los españoles ahí en San Juan de Ulúa aquel 25 de septiembre de 1823, donde la ciudad sufre y es heroica porque a pesar de la diferencia y la superioridad del armamento que tenían ellos, los veracruzanos no salieron corriendo, defendieron la soberanía nacional, igual que en 1914. Algunos Espérame. hoy en día preguntan, oye, pero si nos atacaron y nos vencieron de algún modo, ¿por qué somos heroicos? Porque heroico no significa ganar o perder, sino la forma tan valiente que tú defiendas tu fe, tu patria, lo que tú quieras defender, aún sabiendo que tu enemigo es más grande, más poderoso, más fuerte que tú. Y aunque sepas que a lo mejor te va a matar, te va a derrotar, no sales corriendo, te quedas a defender. Ahí es donde está la heroicidad. Entonces, por ese motivo, la primera H se la gana Veracruz por el bombardeo de 1823. Otro renglón muy importante para mí y para todos los veracruzanos. Lo manifestaste en este momento, Ricardo Cañas, te lo agradezco infinito. Esa defensa de los veracruzanos ante esa invasión norteamericana en el 14, ese 21 de abril. Más de 300 veracruzanos, dijiste. Así es. Más veracruzanos, podemos decir. ¿Y por qué nada más recordamos a un Andrés Montes? ¿Y por qué nada más recordamos a un Monfort, Aurelio? Aurelio Monfort, así tú tienes una fotografía donde estás en la placa donde cayó muerto Aurelio Monfort, que es el primer veracruzano, un policía, un gendarme municipal de 51 años de edad, que fue el primero que les marcó el harto a los norteamericanos cuando venían entrando, estaban invadiendo la ciudad. Como no le hicieron caso, sacó su revólver y comenzó a disparar en contra de ellos. Los norteamericanos inmediatamente se arman y comienzan a dispararle a él y ahí cae muerto. Al caer muerto es cuando toda la gente aquella que ya se había tomado las armas y estaban en los balcones, en las ventanas, en los techos, en las torres de la ciudad, disparando en contra del enemigo invasor que estaba en ese momento entrando. Les costó a los norteamericanos todavía un rato poder entrar. Lamentablemente a toda esa gente, son 3 días de lucha, no fue nada más el 21, fue 21, 22, hasta el día 23 la ciudad cae, ya no había más que disparar, había muy poco parque y armamento en la ciudad de Veracruz, y esa gente, la ciudad, las calles, las esquinas, había muertos por doquier. Andrés Montes cayó muerto ahí, donde estaba la antigua botica del Correo Viejo, en Independencia y Arista, ahí cayó muerto Andrés Montes. También el hermano de mi abuelo materno, Andrés Montalvo, tenía 20 años de edad en ese momento, mi abuelo materno tenía 14, nació en 1900, salió corriendo a defender la ciudad. Mi bisabuela, por cierto cubana, la mamá de ellos, Ana María Rogama de Montalvo, salió a buscar a su hijo y lo encontró muerto ya el día 23, estaba levantando los 23 de abril. En 2014 estaba levantando los cadáveres y los pusieron en el portal de diligencias, en los andenes de la estación del ferrocarril y en los patios de la aduana, para que las personas fueran a identificar a sus cadáveres. Hay una crónica muy triste que se me eriza la piel de recordarla, en la cual una señora va y dice, ese muerto que está ahí es mi hijo, aquel es mi papá, aquel es mi esposo, ese que está ahí es mi hermano. Así se oía
entre lágrimas y sollozos y la voz cortada, la gente que iba a identificar a sus muertos. No hubo en aquel lejano abril de 1914 una sola familia en Veracruz que no haya tenido un familiar o una amistad muy cercana que no haya muerto en la defensa de nuestra patria. Entonces, existe en la Ciudad de México un monumento muy hermoso, ahí sobre la calle, me parece que es la calle de Orizaba, muy cerca de Chapultepec, un monumento donde están escritos los nombres de todas estas personas, que algunos murieron, otros lograron sobrevivir y que defendieron con todo honor la integridad y la soberanía nacional contra el enemigo invasor. Y fíjate, entre lo que se escribe el himno nacional mexicano por Francisco González Bocanegra y la invasión norteamericana, pues por lo menos hay una diferencia de más de 50 años. Primero se escribió el himno, y hay una parte del himno, mi querido Sergio, que al cantarla prácticamente es una premonición, ¿sí? Es una visión al futuro que se cumplió y dice así: mas si osare un extraño enemigo profanar, consuplanta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Y así como profecía, se cumplió al pie de la letra esa estrofa del himno nacional mexicano, porque cuando este extraño enemigo osó profanar el suelo mexicano aquí por Veracruz, todos los veracruzanos se convirtieron en soldados para defender la soberanía nacional. Ahí está plasmado en el himno nacional y se cumplió al pie de la letra aquí en Veracruz. Y en Veracruz, hasta 1949, pues ahora sí que se va a decretar la cuarta H de Veracruz en relación a la gran defensa que hubo en 1914. Si eres tan amable en repetirnos más o menos la ubicación de ese monumento o de esas placas donde están los nombres de veracruzanos que defendieron Veracruz en 1914, ese monumento en la Ciudad de México. No recuerdo exactamente ahorita, me parece que es la avenida Orizaba, no recuerdo la colonia. ¿Puede ser la colonia Roma? No recuerdo ahorita, pero creo que es la Roma, sí, me parece. En la calle Orizaba, allí se encuentra un pequeño parque de forma triangular, sí, es pequeñito, es como si fuera una glorieta, pero de forma triangular, y ahí está ese monumento como especie de un ángel, y ahí en la base cuadrada están escritos los nombres de todos hombres y mujeres que participaron en la defensa de Veracruz en 1914, ahí en la Ciudad de México está. Aquí en Veracruz, lamentablemente no hay un lugar donde estén los nombres de todos, sí, solamente los más tradicionales. En el monumento que se llama Altar a la Patria, que es el obelisco que se encuentra el 16 de septiembre de Arista, pues están escritos nada más algunos nombres, nada más algunos cuantos. Ahí están los héroes civiles y algunos militares están sepultados en ese, y no nada más del 14, sino también de las otras tres H's, la de 1823, la de 1838, la de 1847 y la de 1914. Es un obelisco muy importante. Existe el altar de la patria que está ahí en Chapultepec, y el que está aquí en Veracruz es el altar a la patria. Pero es nada más que importante saber de que Veracruz es tierra de hombres y mujeres héroes. Hay otro monumento en la ciudad de Guadalajara, Ricardo, que tiene precisamente los nombres, más o menos, no todos, pero sí de los que defendieron Veracruz en 1914. Y lo más curioso, si quieres hacer un platillo veracruzano y quieres acuyo, puedes ir, porque ahí están sembradas esas plantas, esas matas de acuyo. Ricardo, hoy me has hecho una alegría al conocer estos datos. Faltó un poquito nada más. ¿Por qué no estaban las Fuerzas Armadas que estaban acantonadas en Veracruz y que recibieron órdenes de la Ciudad de México que se retiraran hasta Tejería, Veracruz? Así es, mira, como eso de las 7 de la mañana, el cónsul de Estados Unidos en Veracruz, el señor William Canada, el consulado de Estados Unidos en Veracruz se encontraba ahí sobre la avenida Morelos entre Montesinos y Constitución.
él le manda una misiva al comandante militar de la Plaza de Veracruz, el coronel Gustavo Adolfo Más, en la cual le dice que se va a invadir la ciudad de Veracruz por parte de los elementos de la Armada de los Estados Unidos. Entonces, le pide no prestar resistencia, que va a ser una toma pacífica, así lo dice, una toma pacífica y que no haya resistencia para evitar el derramamiento de sangre. Por supuesto que en ese momento Gustavo Adolfo Más le envía un telegrama al presidente de México, que era el usurpador Victoriano Huerta, para informarle de este suceso. Victoriano Huerta debió haber entrado en pánico, ¿sí? Y Victoriano Huerta lo que hizo fue contestarle a Gustavo Adolfo Más, diciéndole que todos los militares de la ciudad de Veracruz, tanto navales como del ejército, se retiraran hasta Tejería y se quedaran ahí para esperar instrucciones. Y por supuesto, como militares, aunque estudiantes, cadetes, pues son los cadetes de la heroica Escuela Naval, la Escuela Naval de aquellos tiempos. Ellos también estaban obedeciendo las órdenes del presidente de salirse de la ciudad de Veracruz. Los veracruzanos, al ver que esto estaba pasando, que se estaban saliendo de la ciudad, pues se preguntaron: ¿a dónde van? ¿Quién va a defender la ciudad? ¿Nos van a invadir? Cuando ya veían que la invasión era inminente, más o menos como a las 10 de la mañana, ya reinaba el caos en el centro de la ciudad de Veracruz. Entonces, bueno, desde semanas antes, el coronel Manuel Contreras, ya en haber de retiro del ejército, y era en ese momento el director de la cárcel de Veracruz, estaba entrenando a los civiles para cualquier cosa que fuera a suceder. Recordemos que 2 años antes, en 1912, Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, había intentado tomar la ciudad de Veracruz, el famoso movimiento felicista, en el cual fue fallido. Precisamente por ese motivo de que algo llegara a suceder, el coronel Manuel Contreras estuvo adiestrando a mucha gente de Veracruz y enseñándoles cómo usar las armas, a aprender a disparar, el tiro, etcétera, etcétera, para que estuvieran preparados. Gracias a él fue el alma de la defensa de Veracruz en 1914. ¿Por qué algunos militares se quedaron? Se quedaron porque cuando los militares juran, le juran lealtad, no la hacen al presidente, la lealtad es a la patria, a la nación, es a México. Por lo tanto, lo que iban a defender no era el presidente, sino iban a defender la soberanía nacional. Por ese motivo, algunos militares del 19º Batallón de Infantería se quedaron. Lo mismo es cuando el comandante naval de la flota del Golfo de México, el comodoro Manuel Azueta, que estaba en ese momento un poco enfermo, llegó a las puertas de la Escuela Naval. Los alumnos ya iban de retirada cuando él les dijo la frase histórica: muchachos, a las armas, la patria está en peligro. Los jóvenes retornaron al interior del plantel, al interior del colegio, fueron a la armería, tomaron lo necesario y se apostaron en el ala norte del edificio, que es la que daba exactamente hacia la zona donde se estaban desembarcando los norteamericanos, y comenzó la defensa. Que repito, la defensa duró 3 días, 3 días de combate. Por las noches el combate cesaba. De hecho, los norteamericanos, que ya se habían apoderado de la parte norte de la ciudad de Veracruz, habían cortado la energía eléctrica y la ciudad estaba completamente a oscuras. Desde los barcos había reflectores que iluminaban la ciudad para estar checando dónde había gente que podía disparar e ir sobre de ellos. Entonces, por ese motivo de que Victoriano Huerta ordenó que no se prestara resistencia, pues o la gran mayoría de los militares que salieron de la ciudad de Veracruz. Y haciendo un análisis de lo que sucedió de esta orden, de algún modo Victoriano Huerta tenía razón. Digo de algún modo. ¿Por qué? Eran 44 barcos, de los cuales solamente dos barcos dispararon a la ciudad: el Chester y el Prey. Solamente 2. Si hubieran llegado más elementos del ejército mexicano, o el ejército mexicano hubiera disparado en contra, imagínate 44 barcos disparando sobre la ciudad. Nos acaban. Sí, naturalmente. Entonces, por ese motivo, al ver lo que sucedía, pues Victoriano Huerta ordenó el retire de todas las tropas, de todos los militares de la ciudad de Veracruz, pero no contaban con que la población civil iba a tomar la defensa. No iban a dejar
dejar que la ciudad de Veracruz fuera tomada así nada más de facilito por ellos. Por ese motivo hay que recordarlo. Yo me siento muy honrado, triste quizás, pero muy honrado en mi sangre. Un héroe, existió un héroe, es un héroe, existe, digamos así, en la memoria. Él, Andrés Montalvo, que se quedó a defenderlo, murió defendiendo la soberanía nacional. Mi bisabuela recogió su cadáver que estaba en los andenes de la estación del ferrocarril y le dio cristiana sepultura posteriormente. Entonces, bueno, no hubo una familia, repito, que no tuviera a alguien muy cercano, por lo menos, o de la familia, que no hubiera muerto en esta gran defensa. Ricardo, pues muchas gracias, muy amable. Y sabes, ahorita vino a mi memoria una, ¿cómo decir? Una pequeña historia que escribiera Pérez de León, mi amigo Popocha, con fotografías de esas embarcaciones, cañoneros, dragaminas, no sé qué tantas naves de las 40 y tantas que contaste ahorita, que él imprimió y se repartieron. Con puras fotografías de ellos, así es, yo poseo ese libro. Bueno, también. Yo probablemente lo perdí en algún cambio de plaza, pero desde luego recuerdo y aprovecho también para saludar a los hijos de Pérez de León, que pues en lo que queda de lo que quedaba en el decano de la prensa nacional, siguen con sus personajes y tuvieron la gentileza, la atención, la amabilidad de escribir sobre una parte de mi vida en tipos pintorescos. Eso fue un domingo anterior. Gracias, Ricardo, por tu felicitación y estamos en contacto. Solo por Veracruz, mi querido Ricardo, por favor. Solo por Veracruz y que nadie nos detenga. Así es. Gracias. Adelante. Gracias, Ricardo Cañas. Muy amable. Sinceramente, se vibra con las historias que es una realidad. Vaya, pero es una historia no porque son vencidos ni vencedores, no, porque es una historia de nuestro Veracruz. Y aquí está el granito de arena en temas para conversar. Quiero agradecerles porque yo creo que nos excedimos un poquito, ¿verdad? ¿Nos faltó algo? Nada más decir gracias. Buen fin de semana, viernes. Fue el programa número 80 de temas para conversar, la semana número 16. Desde Veracruz, capital mundial de la alegría, les saluda un servidor, Sergio Morales Ortiz. Por favor, traten de ser felices.